Entramos a la sexta sección de nuestro proyecto de investigación, que es la de método. Y parte del método es el diseño del estudio. Vamos a entender por diseño del estudio una especie de mapa que nos va a ubicar por los caminos que tenemos que recorrer a lo largo del desarrollo de nuestro trabajo de investigación y que significan el procedimiento global de nuestro quehacer investigativo. Un esquema general de los diseños que se pueden utilizar en el campo de la salud es el siguiente. No es privativo de su aplicación en este campo. En cualquier otro campo disciplinar científico pueden ser utilizados los mismos diseños, acaso con alguna modificación del nombre. La primera pregunta que nos hacemos cuando vamos a utilizar un diseño de investigación es si esta investigación es un experimento. Es decir, si vamos a intervenir modificando las condiciones naturales de los objetos o de los sujetos que estamos investigando. Si la respuesta es sí, entonces el tipo de diseño que estamos utilizando podrá ser uno de dos. El primero de ellos es el propiamente experimental. Para que un diseño o una investigación sean experimentales, se requieren tres criterios. En primer lugar, que haya un experimento, como ya mencionamos. En segundo lugar, que haya al menos dos grupos para que se puedan comparar el grupo en el que se va a hacer el experimento contra un grupo que no tiene el experimento. Y el criterio número 3 es que la muestra sea tomada de manera aleatoria. Así entonces, el tipo de diseño se llamará experimental. En el campo de la salud, toma el nombre de ensayos clínicos. Si no se cumpliera con alguno de los tres criterios que hemos mencionado para llamarlo experimental, entonces la opción sería el tipo de diseño cuasi o casi experimental. Si la respuesta a la pregunta inicial fuera no, entonces las opciones son otras. Estaríamos ante un tipo de diseño observacional que tiene una modalidad descriptiva donde solamente intentamos describir lo que vayamos descubriendo. Supongamos que vamos a estudiar el nivel de rendimiento escolar de un grupo de alumnos de una escuela determinada, pues entonces solamente tomaremos registro de calificaciones y comportamientos e iremos describiendo. Puede ser que lo hagamos en una sola ocasión y entonces será un tipo observacional descriptivo y transversal, o si lo hacemos en varias ocasiones será un observacional descriptivo y longitudinal. Por otro lado, este tronco de observacionales tiene otra opción que sería los estudios de tipo comparativo, cuando tenemos dos o más grupos sin que sea experimental. Aquí el primer ejemplo sería el seguimiento de cohortes. Las cohortes son grupos de sujetos o de objetos a los cuales se les da un seguimiento para ver su comportamiento. Por ejemplo, un grupo de sujetos expuestos a un factor de riesgo comparado con un grupo que no está expuesto. O el asunto de los casos y controles, que tiene una dirección hacia el pasado y que también busca, igual que el seguimiento de cohortes, establecer una relación causa-efecto entre dos fenómenos. Vamos a detallar más detenidamente estos tipos de diseño que se utilizan en la investigación. Ya hemos dicho que toda investigación tiene una de tres finalidades. La primera de ellas es
cuando queremos saber algunas características de la misma situación problemática que hasta ahora son poco claras. Aquí el propósito es ahondar en el conocimiento de esos rasgos y por lo tanto el tipo de diseño va a ser descriptivo y puede ser transversal, ya dijimos, si es un solo registro de esas características o de seguimiento longitudinal, prospectivo cuando es del presente al futuro o retrospectivo cuando es del presente al pasado. Esquematizándolo con figuras geométricas, diríamos que aquí tenemos el inicio de la observación en el grupo de sujetos o de objetos y acá tenemos el seguimiento que hacemos a lo largo de un cierto periodo de tiempo hasta el final de la observación. Si en este periodo de tiempo hacemos varios registros de las características que queremos observar, entonces lo llamaremos longitudinal y prospectivo si es que va del presente al pasado, al futuro. O lo llamaremos transversal si es que solamente hacemos una observación en un punto determinado del tiempo entre el inicio de la observación y el final de la misma. El segundo caso es cuando ya se conocen las características del fenómeno, pero ahora lo que importa es determinar sus causas. En este caso, el tipo de diseño es observacional, es comparativo y longitudinal, puede ser retrospectivo o prospectivo, y los tipos pueden ser de casos y controles o de cohortes. Recordemos, aquí estamos hablando del establecimiento de una relación causa y efecto entre dos fenómenos. Si lo representamos en el esquema, diríamos que aquí tenemos el pasado, el presente y el futuro. Si nos ubicamos en el presente con un grupo, por ejemplo, de sujetos que están expuestos a un factor de riesgo, digamos el tabaquismo, y lo vamos a comparar contra un grupo de sujetos que no están expuestos al factor de riesgo, y hacemos un seguimiento para ver qué pasa con ambos grupos y luego al finalizar un cierto periodo de tiempo tomamos los resultados, entonces estaremos hablando de un diseño de estudio de tipo cohortes, seguimiento de cohortes. Si igual queremos investigar las causas de un fenómeno, pero no estamos en posibilidad de hacer un seguimiento de cohortes, entonces hay otra opción. Podemos tomar un grupo de sujetos que tienen una enfermedad, en el ejemplo del área del campo de la salud, digamos por ejemplo un grupo de pacientes con cirrosis hepática y un grupo de pacientes que no tienen cirrosis hepática y queremos saber sus causas, podemos ir también hacia el pasado. Buscamos en su pasado de cada uno de los grupos los factores de riesgo que pudieran haber estado presentes, tenemos los resultados y entonces a este tipo de diseño se le llama de casos y de controles. La tercera opción es cuando queremos conocer las características del fenómeno, cuando ya las conocemos, cuando ya conocemos sus causas, pero ahora queremos probar la eficacia de un esquema de solución al problema. Este tipo de estudio siempre es experimental, siempre es comparativo, puede ser longitudinal pero también transversal, siempre incluye un experimento y la muestra siempre debe ser aleatoria. Aquí tenemos el grupo que tiene el tratamiento, es decir, el grupo al cual vamos a experimentar, al cual le vamos a dar el esquema de solución o el tratamiento, un grupo que no lo va a llevar y el seguimiento para ver qué pasa al final de un periodo de tiempo. Este le vamos a llamar estudio experimental y como ya habíamos dicho en el campo de la salud se le llama ensayo clínico. Vamos a continuar con el siguiente punto dentro del método. Vamos a hablar del universo, de la población y de la muestra. Con esta figura geométrica representamos el universo.
El universo es el conjunto de sujetos o de objetos que tienen una o unas ciertas características que tienen que ver con las características que nosotros estamos investigando. Por lo tanto, este conjunto de sujetos u objetos son susceptibles de entrar a nuestra investigación. Pero podemos delimitar un poco más el universo. Supongamos que este universo son los alumnos de una escuela. Si queremos medir el rendimiento académico, pues entonces todos los alumnos de la escuela nos interesan. Pero si particularizáramos, si delimitáramos ese universo, podríamos solamente elegir los grupos de sexto año de primaria. Y esa sería una población más acotada, más determinada. Esa población sería la población de nuestro interés, pero aún así no podemos frecuentemente estudiar toda la población porque es poco práctico. Y entonces elegimos una porción de la población a la cual le vamos a llamar muestra. Esta muestra debe ser aislada de esa población para su estudio, y entonces la tenemos acá del lado derecho. Esa población, si fuera un diseño experimental o si fuera un diseño que busca las causas de un fenómeno, pues estaríamos dividiendo este grupo muestral en dos pequeños subgrupos y luego de hacer todo el procedimiento metodológico de la investigación estaríamos llegando a los resultados. Estamos trabajando con la muestra obtenida de esa población o de ese universo. Y si lo hicimos de manera correcta, luego entonces esos resultados pueden ser trasladados a la población de la cual se extrajo la muestra o al universo, siempre y cuando esa muestra haya sido obtenida de manera aleatoria. Aun siendo obtenida de manera aleatoria y llenando todos los requisitos, generalmente se presentan errores. Por ejemplo, el error de tipo aleatorio es un sesgo o error que se comete al hacer el muestreo. También hay errores de tipo sistemático. El error de tipo sistemático de selección se presenta cuando hacemos o dividimos nuestra muestra en dos pequeños grupos. También hay sesgos de medición cuando cuantificamos nuestros resultados y también hay sesgos de confusión al obtener esos mismos resultados. Cada uno de estos sesgos pueden ser solucionados mediante algunas actividades o acciones de tipo metodológico que no vamos a detallar aquí. Si seguimos todo el protocolo de muestreo, pues estaremos asegurando por un lado la validez externa de nuestros resultados, pero también nuestra validez interna en el desarrollo de la investigación. Vamos a dejar aquí esta primera parte del muestreo para continuar luego con otros puntos que también debemos desarrollar a lo largo de el mismo.